Hola, comandariegos. Este es nuestro primer capítulo de Dosis de Culturaleza y estoy con un gran personaje que realmente conocí en la universidad, una persona que lleva trabajando mucho tiempo en lo que vamos a hablar el día de hoy. Y quiero darle la bienvenida fraterna a Juan David Romero Betancourt, biólogo, licenciado en biología y magíster en biología. Juan, ¿cómo estás? Hola Jimmy, un saludo a todos los ecuandariegos, qué chévere este espacio y me siento muy honrado de verdad de poder ser la entrevista inaugural de un espacio para pues hablar de todos estos temas de ciencia, conservación, biología, pues qué chévere y bueno, aquí estaré dispuesto a contar parte de mi experiencia como tú bien lo has mencionado con las plantas, con la biología y también a contar parte de mi experiencia como profesional en otras áreas. Gracias. No, muchas gracias, Juan. De verdad, es un invitado de honor, es un gran invitado para poder iniciar estos capítulos que van a dar precisamente eso, ¿no? Unas dosis de culturaleza. Quiero empezar con Ludwig Lewin. Nos dice que con la sola excepción de los alimentos, no existe en la Tierra sustancia que esté tan íntimamente asociada a la vida de los pueblos y en todos los países, en todos los tiempos, como lo estuvieron las drogas. Pero las drogas al final también son plantas, son hongos, que naturalmente cumplen una función ecosistémica, ellas están ahí cumpliendo su papel, pero nosotros le damos otros significados también. Tú, Juan, Claro. has dedicado cerca de 6 años de tu vida a una investigación de la planta que ha tenido bastante controversia, que ha sido satanizada, que ha tenido, bueno, varias sentencias, le digo yo, y es a la marihuana, a la cannabis sativa, al cáñamo, ¿no? A la chis, al kif, como tus nombres permaculares en todo el mundo. Hace que Juan se interese por esta planta. Cuéntame. Bien, bueno, interesante pregunta. Yo creo que ver, digamos, el momento, si se quiere, histórico en el que nos encontrábamos hace unos, sí, 6 años, un poco más, nos da como una lectura de que puede ser un momento propicio para empezar a investigar a esta planta, a cannabis sativa. Y digamos que estábamos presenciando la legalización del cannabis en algunos estados de los Estados Unidos, siendo pionero, por ejemplo, el estado de Colorado, eh, California. Y veíamos que en Colombia pues había ya un eco de estos procesos y se empezaba a hablar de los diferentes escenarios de legalización de marihuana industrial o medicinal o recreativa. Entonces, yo veo que pues también es una planta pues culturalmente muy popular y entre los universitarios, entre muchos universitarios es digamos, un insumo recreativo dentro de sus encuentros pues con amigos o encuentros recreativos. Entonces, eh, como biólogo y como licenciado en biología, yo pues me veo llamado también a abordar estas preguntas y este tipo de organismos con una mirada crítica y con una mirada reflexiva, es decir, como, bueno, pues está bien que sea como un insumo para una fiesta o para una celebración o para un ritual, como lo quieras usar, o para simplemente tú usarlo como un relajante, pero ¿qué es lo que está pasando detrás del consumo de esa planta y por qué esa planta genera esos efectos? Y también en su contexto biológico, como tú bien lo decías, ¿para qué le sirven esas sustancias cannabinoides o terpenos o, no sé, otras sustancias que la planta acumula, metabolitos secundarios que la planta acumula? ¿Para qué le sirven en un contexto biológico de pronto de evitar la herbivoría por insectos o por mamíferos? ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, de manera análoga los endocannabinoides con los fitocannabinoides y por qué pues podemos apreciar ese tipo de efectos nosotros sobre nuestra conciencia y nuestro cuerpo y por qué es una sustancia que es producida en un organismo pues filogenéticamente distante de nosotros puede tener efecto sobre nuestro cerebro pues en lugar de simplemente matarnos como lo haría por ejemplo una toxina de un anfibio, una toxina de un reptil o por ejemplo hasta de un hongo porque este tipo de sustancias pueden llegar a tener ciertos efectos sobre la percepción de las cosas. Son preguntas que me fueron intrigando, entonces, en resumidas cuentas, es eso, es como el contexto y hacerse ese tipo de preguntas, lo que lleva a que ese interés pues se vuelva ya como un campo de estudio. Me parece muy interesante y es que, a ver, nosotros liberamos ciertos cannabinoides, ¿no? Naturalmente. Nosotros tenemos cierta liberación, pues, que proporcionan ciertos placeres y podríamos pensar que nuestro cerebro está evolutivamente también adaptado a recibir ese tipo de sustancias. Esto, Claro, ahí está la anandamina,
y la aracnodoiletanolamina, si no estoy mal, bueno, creo que es un nombre un poco más largo, pero bueno, son sustancias que se conocen como endocannabinoides y pues estructuralmente no son muy similares a los cannabinoides, a los fitocannabinoides derivados de cannabis sativa, pero tienen, digamos, un sitio activo que sí es capaz de generar un complemento con los receptores CB1 y CB2 del sistema nervioso central y periférico respectivamente, ¿no? Entonces, puede que muchas de las personas que uno vea que sufren de algún problema como insomnio, falta de apetito, dolor crónico o algo así, puedan tener algún imbalance en los cannabinoides endógenos. Y cuando uno ve que esas personas muestran alguna mejoría con la toma de unas pues, dosis controladas de cannabinoides, principalmente CBD, pues uno entiende que tal vez lo que está haciendo esta planta, o estos compuestos cannabinoides, es ir digamos, organizar o, bueno, volver a nivelar de manera transitoria ese imbalance producto de algún tipo de estrés permanente o crónico. Entonces, o sea, esa parte de los endocannabinoides y los fitocannabinoides es muy interesante. Además que parece que las dos moléculas se acumularan en torno a tejidos que están siendo atacados por procesos inflamatorios, o bueno, están siendo dañados por procesos inflamatorios o por acumulación de alguna especie de agente tóxico, eh, pueden protegerlos. Por ejemplo, está muy bien descrito el caso de los metales pesados y cómo la cannabis sativa es capaz de proteger al cerebro del ser humano contra los efectos degenerativos de esos metales pesados. Aún más, es capaz de restaurar transitoriamente, digamos, la actividad eléctrica del cerebro en pacientes que tienen alterada dicha actividad por efecto, por ejemplo, de enfermedades como el Parkinson. Entonces, vemos que también en las plantas esos cannabinoides parecieran acumularse en regiones donde hay cierto tipo de daño mecánico sobre el tejido vegetal. Y no solo los cannabinoides, sino sus precursores. Entonces parece ser como si tuvieran efectos, claro, de mitigación del daño mecánico o del daño químico de una estructura biológica. Y por eso es que pueden ser utilizados así. Es como si de alguna manera el estrés eh, también pues sí, es parte de la vida biológica, ¿no? Entonces es necesario que haya algún sistema de controlar el estrés y los daños producidos por los diferentes tipos de estreses que hay en la naturaleza. Cuando hablamos del estrés, hablamos de condiciones que de alguna otra manera o interrumpen cierto proceso. La marihuana ha llegado a generar estrés a niveles culturales, a niveles sociales, y en esta condición, pues si echamos un vistazo en diferentes culturas, ¿no? Roma, Europa, básicamente Asia, que es de donde proviene, vemos el impacto del cáñamo, que anteriormente pues era mucho el tema, o se hablaba del cáñamo, con atributos divinos, ¿no? Como la cultura hindú, incluso le crean todo un diálogo divino diciendo que fue por un dios que le da la propiedad, o bueno, le da toda la propiedad para que se cree como el manjar, ¿no? Un elixir. Se hacen unas condiciones ceremoniales incluso, pero al final, desde Asia, desde el dato que tenemos que es de hace 10.000 años, se consiguió una parte farmacéutica. Adicional a eso, los celtas hicieron grandes canales comerciales. Y aquí, pues, quiero preguntarte cómo ayuda al desarrollo de la cultura. Mm, creo que pues hay evidencia del uso de marihuana, como tú bien lo decías, de bastante tiempo atrás. Mm, y esa evidencia muestra que ha tenido un impacto cultural a nivel, por ejemplo, de la alfarería, del arte, también de la misma trabajo en campo y el trabajo pues duro. También ha tenido pues ese impacto mejor, ha sido representado, por ejemplo, por el cáñamo en la obtención de fibras derivadas del xilema de la planta. Eh, la idea es que todos esos materiales que se derivan del uso de esa planta permiten hacer procesos o realizar cosas y en la medida que esos materiales adquieren unas propiedades pues cada vez mejores, por ejemplo el cáñamo es una muy buena fibra, muy resistente, eh, pues entonces se permite, digamos, pongámoslo en términos más sencillos, arrastrar pesos pues más grandes, volúmenes más grandes, masas más grandes, o generar mayores tensiones
y todo eso lo que genera a fin de cuentas es un adelanto en algún proceso que quiere el hombre, que está realizando el hombre. Entonces, claro, el impacto cultural del cultivo de cáñamo se puede rastrear a esa parte industrial también muy temprano, la obtención de papel, y sabemos lo importante que es el papel, ¿no? Entonces, ahí nomás para esa parte cultural, podemos ver también cómo fue utilizado en Japón hace 8.000 años más o menos en el periodo Homon, que es un periodo en donde se trabaja, digamos, todo este cerámicas y barro, esculturas en barro, digamos, todo lo que sería como la parte más artística y de acabados detallados, se podía lograr también haciendo uso de las cuerdas que imprimían diseños sobre ese barro. Entonces, vemos que sí tiene un impacto también, pues, a nivel, si se quiere, pues, cultural, artístico, y también una parte como muy cultural, ya ceremonial, podríamos verlo representado en la utilización de las flores de cáñamo de una manera ritual en diferentes, por ejemplo, escenarios fúnebres, funerarios, escenarios pues, de despedidas de seres importantes dentro de los clanes en ese momento. Y entonces, pues se le da también, como tú decías, esa connotación muy de deidad, como de que los efectos que puede producir una planta como estos, pues simplemente pueden ser atribuidos a un ser superior. Eh, y pues digamos que eso también es un impacto en la cultura, porque empieza a generar una serie de mitos o alimentar otros mitos, y entonces la enriquece, ¿no? Enriquece la cultura en la medida que la experiencia de algún escritor, de algún poeta o de las personas del común con la planta queda registrada, y eso se vuelve tradición oral, eso se vuelve tradición escrita. Eh, entonces, sí, claro, digamos ya en la parte, por ejemplo, de la comida o el uso del grano, pues también hay una connotación pues alrededor de eso, porque sabemos que cuando se adopta un nuevo cultivo, un nuevo alimento, pues obviamente hay un desarrollo culinario alrededor de eso para poder consumirlo y que sea agradable y que sea consumible para el público. Entonces, la intención con esto es que también la comida tuvo que haber jugado un papel importante en la cultura, sobre todo en Europa, que es donde más se ha adoptado el uso del cáñamo para grano. Y ya yo diría que es muy claro que de finales del siglo XIX hacia acá, la marihuana tiene un papel importante yo creo que en el arte en general y en la música. Es una de las hierbas pues más populares entre círculos de músicos de jazz en principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, de músicos de blues sobre todo, de los esclavos negros en los Estados Unidos, pues uno se remonta y hay registros de esto. Eh, y empieza pues también el canto a la planta. Y entonces ahí vemos que hay un impacto también en la cultura, eh, y cómo la marihuana puede ser utilizada como incluso una herramienta de trabajo, porque aún hoy, hablando con gente que ha migrado a los Estados Unidos a trabajar en agricultura, no como profesionales, sino como, digamos, operarios o trabajadores en el campo como tal, arando la tierra. Entonces me decían que los mexicanos, algunos trabajadores mexicanos, otros centroamericanos, fumaban la mota, ellos le dicen la mota, entonces en los vapeadores, y claro, la planta va a generar como esa sensación de bienestar, de desinflamar, de que se va el cansancio, y el trabajador puede seguir dando pues un rendimiento durante una larga jornada. Entonces él comentaba que siempre se sentía la diferencia de las personas que no consumían a las personas que de pronto en medio de la jornada la utilizaban. Y yo creo que eso es uno de los usos más antiguos que se les ha dado a las plantas, incluida por ejemplo también la coca, cuando se habla de cómo la consumen las tribus indígenas en Colombia, en Perú, en Bolivia. Esos preparados con otras plantas básicamente están enfocados en proveer como de una sensación de energía o una sensación energizante y de que no hay cansancio, y usted puede pues trabajar mejor. Entonces, pero volviendo al tema, creo que eh, la parte cultural también en la música tiene una marcada influencia en la marihuana. Hay muchas canciones que hablan de eso, no solamente en géneros ajenos al trópico, sino también en la salsa,
en algún merengue, digamos, obviamente en géneros también como el reggae, pues vemos que la influencia de la marihuana como una planta a la cual se le canta por sus propias propiedades, como por sus propiedades intrínsecas, pues, o por también su connotación ya pues como tal de uso en la calle, de uso a diario, de uso porque lo hago porque o lo hago para. Entonces, realmente yo creo que no es por nada de pronto también la planta más o la droga más consumida o la sustancia ilegal más ampliamente consumida en el mundo. Y naturalmente su impacto tenía que ser pues relevante, ¿no? Bueno, de verdad, fíjate que ese es un panorama más bastante amplio. Es que sectorizas condiciones culturales, por ejemplo, castas, por ejemplo, de clases económicas que también han llegado a generar también un impacto a través del consumo de la marihuana. Realmente, como tú lo mencionabas, por ejemplo, el jazz fue algo que rompe toda la condición musical, pero detrás de ella también estaban los considerados como lo que conocíamos como los vívaporos, y eran las personas que consumían constantemente la marihuana para hacer su exposición lírica, su arte directamente con la guitarra. Dentro de la cultura científica, ¿cómo crees que la marihuana da como un input, le da una fuerza y le ayuda incluso a crecer para que hoy en día podamos hablar fácilmente de los 30 medicamentos que se cancelaron en 1937 cuando Estados Unidos prohibió la marihuana? ¿Crees que hubo un retraso que evitó posiblemente que tuviéramos mayor conocimiento sobre esta planta o ayudó precisamente a acelerar el proceso de investigación? Eh, pues es la primera parte de la pregunta. Yo creo que el input que le da la marihuana a esta comunidad científica, sobre todo, pues que yo me atrevería a decir que son muchos científicos jóvenes, eh, es que están demostrando que cuando la ciencia interviene en una de esas cajas negras problemáticas que crea la sociedad, se empiezan a derribar mitos y muchos monstruos empiezan a desaparecer y empiezan a aparecer más bien herramientas y empiezan a aparecer aplicaciones y medicamentos y nuevos moléculas sintéticas porque nos inspiramos en lo que la naturaleza hace para hacer cosas más potentes o con diversidad de usos. Entonces, creo que ese es el input. El input va a decir, mire, este método científico y estas herramientas que tenemos bien encaminadas nos pueden estar, por ejemplo, pasando de invertir una cantidad de dinero en luchar contra las drogas y atiborrar el sistema penitenciario colombiano y americano con latinos y negros traficantes de drogas o consumidores, a pasar a decir, mire, mejor tenemos un sistema de producción desde el agro hasta la extracción y aislamiento de moléculas específicas de cannabinoides, en este caso, que va a producir una rentabilidad. Entonces, que es dinero legal que va a entrar al sistema de impuestos y que sabemos que va a aportar al desarrollo del país. Entonces, yo creo que ese es como el input o el impacto también que genera esta investigación con cannabis, y es como demostrar que, digamos, las cosas no son estáticas y el mundo como se plantea no es estático. El mundo puede cambiar, las leyes pueden cambiar y la percepción de las cosas va a cambiar. Y lo importante es que pues, esos cambios se hagan bien hechos y se vaya sobre seguro en muchos aspectos de la regulación, ¿no? Y ahora ya la siguiente pregunta o la siguiente parte es que sí, efectivamente en Estados Unidos hay un panorama de endurecimiento de las leyes contra la marihuana, que antes del 37 existía una cierta estigmatización de lo que eran los migrantes mexicanos que, como lo decía, pues tenían ya una relación con esa planta, pero lo que hacen ellos básicamente es como relacionar de una vez que un migrante es igual a marihuana y que eso los vuelve unas personas peligrosísimas y entonces que pues es imposible manejarlos y que es un problema de seguridad nacional y que hay que deportarlos. Bueno, entonces lo que hay detrás de eso es que hay un uso de una sustancia como excusa para la xenofobia y la segregación de un grupo racial en un país específico. Entonces, ya digamos que ellos hacia el 37 dan como esa orden, ese acto legislativo donde la marihuana se prohíbe y se crea como toda esa serie de castigos
y de andamiaje pues, legal, digámoslo jurídico, para poder penalizar la planta, el porte, el cultivo y el consumo. Y Colombia, pues, digamos, siempre haciendo eco de las políticas norteamericanas, hace lo propio, creo que incluso hasta el mismo año o un año después. Entonces, eso es paradójico porque si bien ese producto se prohíbe en Colombia y se genera toda esa panorama de persecución contra esa planta, pues hay una bonanza conocida como la bonanza marimbera, básicamente unos 15 o 20 años más tarde, unos 20 años más tarde realmente. Y lo que uno ve es como pues la marihuana de Colombia se empieza a volver una marihuana mundialmente conocida por su calidad y empieza a tener como esta cierta suerte de productor de sustancias o de plantas psicoactivas. Y, y pues eso es muy de esperarse cuando se prohíbe algo, ¿no? Es cuando algo es prohibido, es cuando más se desea. Entonces, algo similar pasó con el alcohol, algo similar pasó con otras drogas en escenarios más recientes. Entonces, creo que igual que cuando pasó con el alcohol, el entrar a la legalización va a generar un panorama de que las estructuras ilegales pasan a ser más bien estructuras artesanales que están en un mercado pues gris, pero pues la idea de fondo es esa, que el mercado negro desaparezca, ¿sí? Que el mercado negro y la financiación, por ejemplo, del terrorismo, la financiación del narcotráfico con drogas más pesadas o la financiación de grupos armados, de delincuencia, lo que sea, pues ya no sea tal porque pues no va a ser tan rentable vender marihuana ilegal. Eh, pero entonces uno ve que los Estados Unidos, después de esa prohibición del 37 siguen investigando la planta. O sea, ellos tienen las universidades y los laboratorios en ese momento para hacerlo, pero pues, digamos, Colombia de alguna manera muy modesta, pues carecía de esa ¿cómo se dice? Como esa infraestructura, tanto de científicos como de laboratorios. Y la idea fue que pues a ellos me refiero a los Estados Unidos, como políticamente esparcen una idea de prohibición y guerra contra las drogas, porque eso realmente se conoce como hacia los años 80 e incluso un poquito antes como guerra contra las drogas. Entonces, pues la idea de esto es invertir una gran cantidad de dinero derivada de los contribuyentes norteamericanos y invertirla en Sudamérica para luchar contra los cultivadores de drogas de una manera pues armada, por la vía militar, en Perú, en Colombia, en México y en diferentes países de Centroamérica. Y lo que se deriva de eso es como una matanza y una serie de problemas de corrupción y golpes de Estado en Sudamérica, pero cuando uno ve lo que hay en la otra parte es que pues esa gente sí siguió investigando, ellos lo que hicieron fue pues analizar todos los condiciones, tanto edáficas como ambientales, atmosféricas, para que la planta crezca y nutricionales para que la planta crezca. Y cuando se tiene pues básicamente listo el panorama de industria, pues se empieza a legalizar y entonces nosotros resultamos en la historia como muy atrasados, ¿no? Porque eh, atrasados, ¿por qué? Porque nosotros no, en ese periodo en el que nosotros estábamos aquí matándonos en la guerra contra las drogas, ellos estuvieron avanzando en investigación científica. Y los artículos que están publicados lo demuestran, por las fechas en las que fueron publicados, por los temas en los que están tratando. Entonces, esa estrategia, digamos, que han tenido los gobiernos colombianos de seguir como la norma de la legislación estadounidense y seguir detrás a los pasos de esa potencia en estos cambios tan propios de quien tiene el poder, en esos cambios tan repentinos de quien tiene el poder, pues nos dejan muy desubicados, nos dejan mal parados porque no tenemos una producción original. Y ahí es donde se sustentan los avances industriales, en la originalidad, en la invención, en la ciencia y la ingeniería. Entonces, digamos que ese fue como la diferencia de las relaciones de los dos países con esa droga. No voy a decir que en Estados Unidos no hay impactos negativos de esa guerra porque los hubo. Ahí lo demuestran las cárceles que están llenas de presos por portar o consumir marihuana y la mayoría de ellos son afroamericanos. Entonces, hay una cuestión ahí de fondo, de nuevo, cultural, pero ya esta vez es como muy negativa.
pero pues como se ha visto, está plantada para todos. Entonces, eh, creo que Colombia, o sea, si bien aquí no se tenía estudiado y no se tenía trabajado a ese nivel, digamos, pues biológico, genético, molecular, bioquímico, sí hubo un conocimiento aplicado por las comunidades indígenas para la producción de esta planta, ya fuera con fines de uso propio o con fines de venta al narcotráfico. Pero lo que uno ve, por ejemplo, en los campos o en las montañas de Colombia es que hay una marihuana de muy buena calidad y eso se reconoce en toda Sudamérica y en Europa y en Norteamérica. Mejor dicho, mundialmente reconocida es la marihuana de Colombia y el trabajo, mejor, las prácticas que adoptaron estos grupos nativos, pues realmente es lo que había que hacer, ¿no? Es lo que se podía hacer con lo que se tenía y fue muy bueno. Pero nada despreciable tampoco son las condiciones atmosféricas y edáficas de Colombia, las condiciones climáticas de Colombia son propicias para que el cultivo de marihuana se dé a lo largo del año. Claro, van a haber pormenores en diferentes etapas. No recordemos que aquí no es que no haya estaciones, sino que hay un régimen bimodal y eso sí afecta a los cultivos. Pero la intención es que de alguna manera no tenemos las limitantes de las nevadas o de los cambios de temperatura hasta varios grados bajo cero. Entonces, aquí hay mucho potencial. Eso es. ¿Cómo ves, digamos que el futuro de Colombia frente a la condición de legalización? Yo veo a las personas ya de mayor edad diciendo no, como la legalización y todo, pero también hay otro grupo de personas de mayor edad que consumen la marihuana para dolores, que básicamente es importantísimo controlar. Entonces sabemos que ahorita, no sé, pregabalina, Winner, varios medicamentos que van en contra del dolor afectan o impactan durísimo en nuestros riñones, en nuestros sistemas como tal. Y hemos encontrado la salida, o ellos han encontrado la salida también en la marihuana. ¿Cómo ves tú este futuro con este input de la ciencia o que tú estás tan dentro de él? Yo creo que el consumidor de cannabis eh, pues es un consumidor pues muy fiel a ese producto. Puede ser, digamos, un consumidor constante o un consumidor ocasional. Y puede que la legalización le gane a algunos adeptos a la marihuana, pero no creo que una vez se legalice todo el mundo lo consuma porque eso no es la realidad de cómo se comporta un producto del mercado. Eh, yo creería que más bien lo que va a pasar es que pues se pueda como desestigmatizar y mucha gente va a salir de ese closet canábico, eh, pero van a ser los que ya la consumían desde siempre, ¿sí? Entonces, yo creo que va a ser como de un crecimiento más bien moderado o, el número de consumidores. Mm, y para tranquilidad de los más conservadores, yo diría que no todo el mundo se va a votar a consumirla. Eh, yo creo que incluso también para tranquilidad de esa gente, lo que va a pasar es que van a bajar muchos problemas de altercados con la policía, de problemas en la calle porque una persona la apuñalaron porque se metió en el barrio que no debía comprar a una olla, que es un peligro, o bueno, tantos otros problemas asociados a las drogas cuando están en el mercado ilegal, pues se verían ya neutralizados con un panorama de legalización, ¿no? Entonces, eso es importante en esa medida, creo yo. Em, Otra cuestión es que de pronto la marihuana va hacia un punto en donde se va a configurar como un cultivo ya pues de uso pues común o con una cierta demanda, entonces se van a requerir de programas de mejoramiento y de investigación en el cultivo y el mejoramiento genético de esta especie para que se pueda optimizar, si se quiere, las condiciones las condiciones de cultivo y ya la producción obtenida, los rendimientos obtenidos. Eh, y pues ya en cuanto a la parte medicinal, yo creería que el futuro del cannabis puede estar de pronto enfocado en aislar moléculas o en lograr combinaciones precisas de diferentes moléculas aisladas, sea ya después de extraerla los cannabinoides o lograrlo eso desde la biología de la planta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de acercarse a la dosis que requiere cada paciente, pero también con la finalidad
de tratar enfermedades que requieren de una combinación específica de cannabinoides y no solamente de uno THC o del CBD, sino de una proporción específica de THC y otra proporción de THC respecto a otros cannabinoides. Entonces, creo que este va a ser como el futuro más cercano del uso del cannabis y ya de pronto un futuro un poquito más a mediano plazo podría ser el desarrollo de esas variedades o ya ver esas variedades hechas porque pues eso toma tiempo, pues alguien me dirá viendo este video, sí, claro, en este momento ya hay variedades, sí, pero la planta en este momento, digamos que la domesticación por su propia prohibición también no ha sido tan avanzada, ¿sí? Entonces, claro, tiene un grado de domesticación, claro, se han logrado cosas importantes en cannabis en términos de contenidos de cannabinoides, en términos de mejoramiento de la fibra, de mejoramiento de los ácidos grasos de las semillas, pero realmente esta planta no ha pasado por un programa de fitomejoramiento, por ejemplo, con herramientas moleculares de vanguardia como CRISPR o la transgénesis. Entonces, en esa medida pudiéramos ver que van a visualizarse en un futuro a mediano plazo avances de esa naturaleza, creería yo. Genial, genial. Yo creo que hay una parte del CRISPR que puede llegar a ser beneficioso para este tipo de segmento farmacéutico, ¿sabes? En términos de la utilización de productos naturales, ya que este permite como cirujano preciso cambiar ciertas secciones y con un fin de mejora, ¿cierto? Poder contribuir a los dolores reumáticos que en este momento pueden estar llegando a causar. Yo creo que, Juan, ya para finalizar, ¿cómo crees que desde la cultura científica podemos llegar a alcanzar a esa cultura popular, a esa cultura que estigmatiza, que sataniza y que de alguna otra manera a veces incluso se crean o desinforma a las personas? ¿Cómo desde esa parte científica le llegamos a la gente? Yo creo que esto que estamos haciendo en este momento en Ecuandariegos, que es una manera de llegar a la comunidad no académica o no científica, o pues a la gente que no está involucrada en ese tipo de discusiones, y entonces estoy hablando de la divulgación, ¿no? De la divulgación científica, es como la manera más propicia de llegar a la gente. Otra parte es ir hasta los debates en el Senado, en la Cámara, buscar cómo entrar, buscar cómo ir a dejar su punto de vista allí sentado. Y eso pues puede ser valioso, digamos que para persuadir a quienes son los encargados de tomar decisiones en esas instancias legislativas de que tomen una decisión, pues de pronto pasada por el filtro de la óptica científica y no tanto por meras pasiones o impresiones o antecedentes de unas épocas, pues de pronto con menos evidencia disponible. Hoy tenemos toda esa evidencia, tenemos que usarla responsablemente, leer las publicaciones, pues nos pone en perspectiva qué es lo que se ha hecho y cómo esa planta puede ser utilizada, que realmente sí es un peligro de esa planta y que realmente pues de lejos no. Entonces, ahí pues sería interesante como también tratar de divulgar los artículos, ¿no? Tratar de hacer llegar a las personas que no están en este ambiente académico o en la disciplina, pues mandar estos mensajes cortos, con citas cortas de los artículos puede ser una forma de dar como una salida a esas ideas y pues siempre estar muy presto a dialogar con las personas, ¿no? Yo creo que uno de los movimientos sociales más fuertes es el movimiento canábico y en el caso de cannabis, pues demuestran mucho que acercarse al público, abrirse al público con eventos donde se muestran los productos de cannabis, donde se muestran los emprendimientos, las investigaciones, pues claro, eso acerca a la gente porque se hace en una plaza de su ciudad, se hace en un parque de su ciudad, se hace en un centro de eventos donde la entrada es gratuita, porque ahora último lo patrocina mucho el Estado, el distrito, entonces esa es una forma en la que se puede ir acercando a la gente del común esta discusión, sin de pronto tender a ser muy ladrilludo en los conceptos o en el discurso, sino más bien como muy amistoso, ¿no? Y obviamente también ya está la parte como de hablar con las personas que son, pues, inversionistas, con las personas a las que se les puede vender esa idea, porque pues a ellos también de fondo hay que convencerlos por qué sí vale la pena y por qué no es un crimen y por qué no va a arribar a la ruina modelo de negocio.
También es muy importante hablar con quienes ya aplican en sí mismo el poder coercitivo, no sé, de la ley, los policías, los militares. Digamos que con esta gente, pues siempre es importante como demostrar, mire, por ejemplo, mi actividad, mi cultivo, mi autocultivo, todo esto es legal, porque por esto lo utilizo para esto. Entonces, esos acercamientos con todos los actores en la sociedad son importantes, ¿no? Y se generan cosas muy chéveres, como que entonces viene un chef o un panadero, entonces saca un producto con cannabis, o sea, entonces como ir ahora a sacar una cerveza de cannabis. Bueno, entonces hay infinidad de cosas que pueden salir ahí, pero lo importante es cómo presentárselas a las personas, ¿no? Y de pronto yo creo que muy importante en todos estos procesos es como siempre ir de la mano como con la ley, ¿no? Porque eso le da tranquilidad a la gente. Entonces, cuando uno está hablando en no sé, en un evento que es algo de una comunidad específica, un barrio, una localidad, o incluso entre una sesión de inversionistas de una empresa, pues a la gente le da cierta tranquilidad saber que uno está planeando cosas o está haciendo cosas sobre el andamiaje legal o jurídico que ya existe en este momento y que aplica para el país, porque eso da cierta sensación de que eso sí se puede hacer y va a llevar a buen término. Entonces creo que es como un conjunto de muchas cosas, como de que a la larga el científico no es solo científico, sino que tiene que saber cuál es el marco legal que cobija su ciencia, tiene que saber cuál es el público objetivo al que le va a vender su ciencia, al mercado al que le va a vender la aplicación de esa investigación. Entonces tiene que tener contactos, tiene que saber ahora desenvolverse en videos cortos, videos de YouTube, videos de Facebook. Entonces todo eso hace parte como de lo que es ser científico. Tal vez no todos lo cumplimos a cabalidad. Algunos son muy buenos para la divulgación, otros son muy buenos para la investigación disciplinar, otros son muy buenos para conseguir recursos, otros son muy buenos para escribir artículos. Entonces, por eso, en gran medida también el trabajo en conjunto, pues, creería yo que facilita un poco las cosas, ¿verdad? Pero sí, eso veo que es como lo que sería esa proyección de cannabis en este ambiente académico colombiano. Fíjate que tú dices algo muy importante y es que a veces la producción académica se convierte en publicaciones innecesarias, sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de ruta, ¿no? Y algo que tú estás mencionando y veo que te apasiona con fervor es encaminar esas publicaciones con sentido, con coherencia de un camino que vaya escalonando al final a un objetivo claro. No solamente una publicación por publicar, ¿no? O sea, por tener ahí en el marco, sino que sea coherente en el sentido de una función, una misión a la cultura y a la sociedad. Juan, tú haces parte de un grupo muy importante, y es el grupo de Ingeniería Genética de Plantas, que hace parte del departamento de la Universidad Nacional, ¿sí? ¿Qué hace este departamento? ¿Sí? ¿Tú qué te dedicas? ¿Qué hacen allí? Cuéntanos un poco de esa parte. Nosotros allí hemos desarrollado, pues, dentro del grupo de Ingeniería Genética de Plantas, mi tesis es como pionera en este grupo y en el departamento alrededor del tema del cannabis y sobre todo de la genética del cannabis. Investigamos la parte de marcadores moleculares, la identificación de polimorfismos en las secuencias de ADN que están relacionadas con la acumulación de cannabinoides y cómo esos polimorfismos podían afectar de manera positiva o negativa la acumulación de un cannabinoide en específico. De pronto vimos la oportunidad de que estas herramientas moleculares pudieran ser estandarizadas y ofrecidas como un servicio para la comunidad de cannabicultores e industriales, y también aquellos autocultivadores pues apasionados del cannabis. Y desarrollamos el servicio, lo institucionalizamos en el departamento de biología. De hecho, en este momento pues está abierto, se oferta a todos estos interesados y ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con una empresa de Boyacá que se llama La Santa Botanicals, haciendo pues toda esta parte de secuenciación, genotipificación de plantas de cannabis y análisis filogenético de esas secuencias. Nosotros pues nos proyectamos a llevar al siguiente nivel estas investigaciones, de pronto incursionando en el mejoramiento genético asistido por herramientas moleculares. De pronto, ojalá pudiéramos encontrarnos en unos meses aquí en Ecuandariegos otra vez para contarles cómo van andando estas investigaciones, y también pues hacer como una revisión de cuáles han sido los avances en este laboratorio, que esperemos que en este 2023 sean bastantes. Pero pues también aprovecho a decirles a todos los interesados, cultivadores, empresarios y autocultivadores, el Grupo de Ingeniería Genética de Plantas de la Universidad Nacional tiene abiertos estos servicios de prueba de evaluación agronómica también,
análisis estadístico de pruebas de evaluación agronómica y toda esta parte de análisis genético molecular de plantas de cannabis, incluida la genotipificación para determinar el sexo de las plantas. Eso es lo que hacemos allí. Bueno, hay algo que me dejó como resonando y me hace mucho eco, ¿no? Y es personas que sean autocultivadoras, personas que tengan su cultivo en casa, pueden asociarse con ustedes y pueden llevar esos cultivos que tienen en casa, que tienen en su, para llevarlos al siguiente nivel. Claro, nosotros podríamos asesorar, por ejemplo, la organización de una colección de plantas y una persona quisiera saber con cuáles plantas va a trabajar su empresa, como tú dices, ya pasar del autocultivo y pasarlo a un nivel de negocio. Entonces, podríamos asistir esa selección desde un análisis molecular como la PCR. Podríamos llegar a decirle, mire, si su intención es acumular cannabinoides, para que sea una planta psicoactiva, es decir, acumular mucho THC, por ejemplo, entonces le recomendamos que utilice estas plantas y no estas. Y en el caso del CBD o en el caso del CBG, otro cannabinoide, el mismo diagnóstico. Poder escoger con precisión de nucleótido, básicamente, cuáles son las plantas que queremos utilizar. Juan, realmente estoy muy agradecido por toda esta información que das y que sé que podría seguir dando toda la noche, pero pues por supuesto hay un tiempo como que determinado. Yo quiero darte un espacio a ti para que tú nos des como unas palabras finales, como que nos digas, oiga, vale la pena, no vale la pena estudiar biología. El micrófono es todo tuyo. ¿Qué quieres decirle a las comunidades, a la cultura como tal? Mm, yo creo que vale la pena estudiar biología. Lo que pasa es que estamos en una actualidad social, en un estado mental también que prioriza el consumo y el tener cosas y el tener dinero y en esa medida pues lo que importa es satisfacer las necesidades energéticas y de materiales de la gente. Y en ese sentido la biología ahí no aparece. En esas prioridades la biología no aparece. Y la biología aparece cuando el mundo se estrella con la realidad, cuando el mundo occidentalizado se estrella con la realidad, cuando aparece el COVID, por ejemplo. Entonces, se estrelló con algo biológico, con algo que podía acabar toda su industrialización y sus lujos, que le demostró que todo ese andamiaje cultural, de la parándula, de la opulencia, de la política, de lo militar, y todo eso resulta ser muy frágil a la larga porque un solo bichito microscópico más pequeño que una bacteria es capaz de poner a temblar a todo el mundo, ¿sí? Y ese es un encuentro con la realidad, ese es un encuentro con la biología, como ha encontrado el hombre y se encuentra todos los días allá en Suiza en el colisionador de hadrones con la física y como se encuentra en las farmacéuticas y en las empresas de nuevos materiales con la química. Yo hago esa invitación también a que los estudiantes de biología nos encontremos con la biología también en un sentido más de producir aplicaciones y de producir cosas terminadas que solucionen problemas de la sociedad en cuestión. Eso va a darle vida a nuestra profesión también durante mucho tiempo. Y claro, o sea, la labor del taxónomo, del biólogo que hace conservación es importante. Y sobre todo en un país como este, que la típica frase cliché de que Colombia es un país mega diverso, pues claro, toca aprovechar eso, ¿sí? Y hay que inventariarlo para aprovecharlo. Pero yo creo que el papel del biólogo puede trascender mucho más allá de hacer este tipo de clasificaciones y este tipo de inventarios y puede trascender a generar, como se decía, esas aplicaciones, esa riqueza o esa comodidad, si se quiere, porque podemos derivar o emular o homologar procesos en la naturaleza en procesos industriales y eso es lo que está en gran medida la biotecnología también, ¿no? Entonces, yo hago como esa invitación a que los biólogos ocupemos nichos diferentes y que no tengamos limitaciones a la hora de inventar cosas ni miedo de proponer cosas, porque uno puede desde su conocimiento específico solucionar problemas de mucha gente o problemas macro, em, problemas generalizados. Y como les decía hace un rato, pues darle valor a esta profesión que pues es tan importante, pero que de pronto no para todo el mundo es claro por qué lo es. Nosotros sabemos que podemos optimizar procesos, sabemos que podemos entrar en armonía nuestros procesos, digamos, propios antrópicos, podemos ponerlos en armonía con el resto de los procesos naturales o de los procesos planetarios
y para eso se necesita mucho de biotecnología, para eso se necesita mucho de bacterias, mucho de virus, mucho de organismos modificados. Entonces, la invitación es esa, la invitación es a pasar a una posición más reactiva y más, perdón, más que reactiva, propositiva. O sea, proponer qué podemos hacer desde esta ciencia, y a los que están estudiando biología o van a pensar están pensando en estudiar biología, les diría pues que definitivamente la programación y el uso de herramientas informáticas van a ser fundamentales en los próximos años, son fundamentales ahora. Entonces, un biólogo que no sepa manejar al menos un programa básico de computador para trabajar sus datos, sus mapas, lo que sea, pues Paz, está como, ARGIS. sí, sí, está como jodido si no está como metido en eso. Y creo que va a ser importante, sería como una clase de consejo no solicitado, pero sería eso. Creo que te veía mejor abrir el micrófono a ti. Hubiésemos empezado por esa pregunta. Creo que a veces entramos a jugar ciertos parámetros eh, que a veces nos llevan incluso en nuestra cultura universitaria, ¿no? O sea, no sé, hay una cultura científica a nivel taxonómica y a todos los nuevos biólogos los arrastran por allí, ¿no? Eh, y creo que lo que tú dices es fundamental, porque es abrir o expandir la mente, ¿no? No encasillarnos en lo que nos brinda solamente incluso nuestra alma mater, sino también buscar por otros rumbos a lo que definitivamente queremos y expandirnos hacia donde queremos, no limitarnos. Eso es algo sumamente importante. Y acá, tú mencionabas algo y era que definitivamente un cliché y es que Colombia es el país megadiverso y bueno, ahora ya tenemos tres títulos. El primero en orquídeas, el primero en aves y ahora el primero en lepidópteros. Lo hace netamente los científicos, ¿no? O sea, nosotros como investigadores, tener la oportunidad de sentarnos y hacer la investigación juiciosa, eso lo hace netamente el biólogo, la parte científica. Y esos tres títulos que ahora tenemos debe ser de gran orgullo, no solamente pues para Colombia, sino para todos los investigadores que han colocado un grano de arena. Claro. Yo Eh, le aporto y como también de cierre, es como todo eso se logra si hay voluntad política, porque no es fácil que una persona esté disponiendo de todo su tiempo y su energía sin un sueldo o sin una seguridad social o un contrato digno, y en esa medida se requiere que pues haya muchísimos más biólogos trabajando en campo, muchísimos más biólogos trabajando en las colecciones y todavía más trabajando en los laboratorios, estudiando cómo se va a aprovechar eso que esos otros biólogos clasificaron y esos otros biólogos coleccionaron. Entonces, eso sería un panorama, es decir, suena un poco utópico, pero es que si somos un país mega diverso, ¿sí? O biodiverso, lo lógico sería que los biólogos tuviéramos un papel central dentro de la sociedad colombiana. Entonces, uno esperaría que pues, estos institutos de investigación primero pues, fueran más que solo en Humboldt y que solo las corporaciones o los jardines botánicos, sino que hubiesen más institutos de investigación y que allí se priorizara la contratación de profesionales con doctorado, maestría, pregrado, para generar grupos de investigación real donde pues, los biólogos tengan un papel importante. Pero todo eso es voluntad política, eso se hace con plata, eso se hace con dinero de impuestos, con dinero gestionado de donaciones en el exterior, pero vuelvo sobre lo mismo, voluntad política, si eso no lo quieren hacer, eso no va a pasar. Y sería chévere, no sé, digamos, hasta qué punto este gobierno esté profundizando esas ideas, pues ya es un gobierno que por lo menos reconoce la riqueza de la biodiversidad, eso ya es un avance. Ojalá lo piensen, digamos, también en el ánimo de gestionar y poner en el centro de esa nueva gestión, esa nueva gesta que es el aprovechamiento de la biodiversidad, poner en el centro de eso a quienes somos los especialistas, pues que somos los biólogos, ¿no? Es eso. Perfecto. Gracias, Juan, por esa bonita reflexión. Yo realmente invito a todos nuestros secundariegos cultiven cierta curiosidad por la investigación para, desde la parte científica, apoyar a la cultura. Por eso, dosis de culturaleza, darnos la oportunidad de conocer un poco más, que trabajen igual de la mano, ¿cierto? Gracias, Juan, por abrir la puerta del Departamento de Biología de la Universidad Nacional a todas las personas que quieran vincularte. ¿Cómo se podrían vincular contigo? ¿Por qué medio? Nosotros tenemos redes sociales del Grupo de Ingeniería Genética de Plantas, como tal, así lo encuentran en Facebook y en Twitter y en Instagram. Y a mí personalmente me pueden escribir al correo da romero b grande e arroba
unal.edu.co o a mi correo personal que es juan de dedo, romero b grande, @gmail.com. Ahí podemos pues hacerles pues cotizaciones de servicios, de asesorías o de convenios para gestionar convenios, ¿por qué no?, con empresas o con otras instituciones para investigación. No, perfecto, Juan. Muy pendientes, vamos a dejar los links pues dentro de YouTube para que también los encuentren allí y esas personas que definitivamente quieran, necesitan tener esa aproximación con este tipo de camino a seguir, puedan aportar a la cultura y que en este momento sé, y como nos estabas diciendo, una visión muy, muy, digamos que al futuro, cómo se ve la marihuana y muy seguramente va a tener un impacto muy importante, no solo a nivel económico, sino a nivel físico y mental. Una vez más, Juan, definitivamente gracias, mil, mil gracias por estar en este espacio. Y pues bueno, espero que podamos traerte en un momento para ver cómo va estas empresas que nos estabas contando y cómo va ese desarrollo que tanto nos estaba y que nos dejas intrigados también, ¿no? Nos dejas como a la expectativa a ver en qué quedó este tema. Así que Claro, muchas gracias. Jimmy, muchas gracias a ti y a toda la gente que nos sigue y que va a crecer mucho pues este lugar, este espacio que has creado para la divulgación que tanto hace falta. Y con mucho gusto espero volver aquí, ojalá con muy buenas noticias y contándoles novedades del trabajo con esta planta. Quiero también darte unos saludos, pues, bueno, supremamente fraternales por parte de Andrés Berbeo, que él también estará desarrollando también otros tipos de capítulos. Y pues bueno, realmente no me queda más que el agradecimiento y espero que la sigas pasando muy, muy bien. ¿Listo? Den una muy feliz noche y espero vernos pronto. Bueno, chao, chao. Gracias, Jimmy. Chao.